¿Quién es María Elena de Cuán? Bueno, soy una persona que tuve la oportunidad preciosa de casarme hace 45 años con José Rodolfo y de procrear 4 hijos. Creo que fundamentalmente eso es parte definitiva de mi ser como persona, porque, por ejemplo, todo lo profesional resulta interesante y es base de un esfuerzo, pero el matrimonio y la familia, que son un proyecto de Dios, es compartido inicialmente con el esposo, con una persona que originalmente no conocemos, no sabemos quién es, nos casamos con esa persona y todavía estamos aprendiendo a conocerle. Entonces, ese proyecto de vida es fundamental para poder seguir adelante, pues en el caso nuestro, en la obra del Señor y como seres humanos. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Mis amistades de la escuela y con las que compartimos, ¿verdad? La adolescencia y la juventud, siempre las recuerdo con mucho cariño. Sobre todo recuerdo las enseñanzas de mi madre, el compromiso que ella tenía. Mi madre tenía una hacienda, ella murió hace 25 años. Ella tenía una hacienda y recuerdo muy bien que ella evangelizaba a los trabajadores de la hacienda. Rezaba con ellos el Ángelus, los ponía alrededor de una imagen y rezaba con ellos. Entonces, eso, por ejemplo, lo recuerdo mucho, esa presencia de Dios constante en mi casa, ¿verdad?, en nuestro hogar. Eso es lo que más recuerdo. Y recuerdo también el haber sido una niña que jugué mucho, ¿verdad?, que tuve niñez. Y como en ese tiempo lo único que existía eran radios, ¿verdad?, unos radios gigantescos, grandotes, que funcionaban con batería donde no había electricidad. Y allí escuchábamos noticias y mensajes y programas, pero los padres tenían la oportunidad de educarlo a uno, de formarlo, porque uno no tenía interferencia de otra naturaleza. ¿Cuál es el proyecto educativo al que usted pertenece? Fundamentalmente, nosotros comenzamos a trabajar junto con mi esposo hace 37 años, en un 20 de febrero de 1981, comenzamos nuestro trabajo como matrimonios e ingresamos, por tanto, a la pastoral familiar. Allí comenzamos a hacer un trabajo durante 8 o 9 años con cursos prematrimoniales y posteriormente comenzamos el trabajo ya en 1992 con CEVIFA, ¿verdad? Ya 26 años de esto. En CEVIFA el trabajo, como es con las familias, hay un componente muy fuerte de trabajar en el campo de la sexualidad con los jóvenes. Entonces hemos trabajado mucho, hemos trabajado más con matrimonios, pero hemos trabajado mucho con jóvenes y es fundamental la educación en valores. El asunto que tenemos entre manos ahora es que los padres de familia son los que educan en valores. No somos las instituciones, no es la escuela y el colegio, aunque allí se fortalezcan, sino que es en el hogar. Lastimosamente, ahora papá y mamá tienen que salir a trabajar para mantener la familia. Entonces, toda esa oportunidad que antes teníamos las madres, yo tuve la oportunidad de renunciar a mi trabajo en la Universidad Nacional y dedicarme durante 15 años a criar a mis hijos. A mis hijos ya los dejé grandecitos cuando empecé a trabajar. Y comencé a trabajar solo medio tiempo por la mañana cuando estaban ellos en el colegio. Entonces, es una oportunidad que ahora muy pocas madres de familia tienen, porque el pilar fundamental para transmitir valores en el hogar siempre es la madre, porque es la más cercana, digamos, a los hijos, y el ejemplo fundamental de los padres. Entonces, educar en valores a los jóvenes, que eso es primordial para nosotros, pues es un trabajo que hay que comenzarlo por la familia, hay que comenzarlo con los esposos, con los padres, o con la madre o el padre en el caso de que estén solos. Y hacia allí tiene que ir dirigido todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. ¿Qué significa el Centro para la Educación en la Vida Familiar en Honduras?
significa un reto. Realmente todo el trabajo que se hace en CEVIFA, y su nombre, Centro para la Educación en la Vida Familiar, es justamente para proporcionar orientación. Nosotros estamos muy orientados a producir programas y a desarrollar materiales educativos. Entonces tenemos una serie de cartillas educativas para la orientación en valores, para la orientación en el campo de la sexualidad, dirigidas muchas de ellas a los jóvenes, en las pastorales juveniles, por ejemplo. Pero es un reto porque, como digo, el ambiente, por ejemplo, no es propicio. En el tiempo en que yo fui niña y adolescente, el ambiente era propicio, porque la sociedad también educaba, acompañaba a los padres para educar a los hijos. Y los niños sabíamos que podíamos confiar en un adulto para que nos orientara. Ahora no. Es difícil para los padres poder confiar en un adulto desconocido, digamos, porque no sabemos quién es, ¿verdad? El ambiente se ha distorsionado de tal manera que es muy difícil para los padres educar en valores. Entonces sigue siendo un reto porque ya no solamente tenemos la dificultad de que los papás no están cerca o tan cercanos como quisieran para educar a sus hijos, sino que también tenemos todo el ambiente social muy distorsionado, muy opuesto, muy en contra de los valores. Ahora se han popularizado una serie de antivalores que dañan definitivamente a la familia. ¿Por qué es tan difícil educar en valores a la familia? Por eso mismo, porque no hay una vivencia de los mismos al interior de las familias. A un niño no le puede uno enseñar valores si no lo vive, en primer lugar, como ejemplo. Pero también con la enseñanza, con la instrucción. No podemos enseñarle a un hijo, es imposible que un papá le pudiera enseñar a un hijo, por ejemplo, a robar o a matar. Y ahora tenemos familias en las cuales ese es su medio ambiente, su medio de vida. Entonces los niños aprenden a ser violentos desde el hogar y aprenden a introducirse en maras o en pandillas porque allí van a encontrar probablemente un acompañamiento y una cercanía que quizá no tuvieron en su hogar. Entonces, la enseñanza en valores, además del ejemplo, porque sé que se educa con el ejemplo, pero hay que además instruir mucho, acompañar mucho. Y no se necesita profesionales expertos para eso. Los padres de familia con la propia vivencia en valores la transmiten. El respeto, el orden, la honestidad. Ninguna mamá le va a decir a un niño, tienes que aprender a ser ladrón, ¿verdad? Entonces, sino que le va a enseñar todo lo contrario. Le tiene que enseñar en valores a respetar, a ser honesto, a ser cabal. Y esa es una vivencia personal, no necesita irse a los libros para enseñar. ¿Cómo es el impacto de los anticonceptivos en la familia? Desde hace mucho tiempo, lastimosamente, desde que los anticonceptivos ingresaron a la vida de las familias hace unos 60, 70 años atrás, es decir, miles de jóvenes ni siquiera habían nacido, entonces todo este campo de la anticoncepción, que es totalmente antivida, dañó el orden moral de las familias, de las parejas y de las familias. Obviamente, utilizando anticonceptivos era mucho más fácil para cualquier mujer tener relaciones extramaritales, que sí incluía el temor anterior a ser fiel porque no podía evitar un embarazo. Y eso acompaña no solo a los adultos y a los esposos, sino que a sus hijos. Entonces ahora tenemos a los chicos y chicas jovencitos utilizando, yo tuve la oportunidad de ver en una farmacia cuando se vendía en las farmacias libremente la pastilla del día después o del día siguiente, como se le conoce, la píldora anticonceptiva de emergencia, a un par de niños, unos con carita de niña, la niña como de unos 12 años y el varoncito tal vez de 14, comprando una píldora anticonceptiva de emergencia,
para utilizarla previa a sus relaciones sexuales. Entonces están los niños teniendo este comportamiento incorrecto, inadecuado, inmoral, y la sociedad no dice nada, o sea, se molestan muchas organizaciones porque la iglesia se opone o porque el Comité Pro Vida se opone a que estas prácticas continúen. Entonces cuesta. En el campo de la sexualidad, en primer lugar, como decía, el ejemplo y la experiencia de los papás, y luego un acompañamiento serio formal por parte de la iglesia y de nosotros que somos integrantes de los programas y pastorales de la iglesia, en donde se pueda acompañar formalmente. Ese es un campo, por ejemplo, de la pastoral juvenil sumamente precioso para formar a los jóvenes. En la pastoral juvenil es donde podemos trabajar con lo que San Juan Pablo II nos dice en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, la familia en los tiempos modernos. El Papa, el Santo Padre, nos dice que hay 3 etapas para la preparación al matrimonio, por ejemplo. La etapa remota es en los tiernos años de la infancia, es decir, en el hogar, con el ejemplo de sus padres. Luego, esa es la remota. La próxima es en la juventud, donde entra totalmente la pastoral juvenil. Entonces ahí tendríamos que estar haciendo un trabajo absolutamente serio, formal, constante, perseverante con los de la pastoral juvenil. ¿Qué la impulsa a realizar investigaciones en el tema de la familia? Hemos desarrollado en el país mucho trabajo aún dentro de la iglesia y aún más con la Secretaría de Salud. Así que para poder tener acceso a los centros de salud del Estado es importante presentar investigaciones sobre la eficacia de los métodos naturales de planificación familiar y sobre la aceptación que tienen los esposos y la posibilidad cierta, real, de que los esposos pueden ser usuarios de un método natural. Y pues después de nuestra última hija, que ya tomamos la decisión después de los 4 hijos de regular la fecundidad con métodos naturales, pues me funcionó hasta que me llegó la menopausia, ¿verdad? Y definitivamente la efectividad es altísima y podemos recomendarlos sumamente por el hecho de que son saludables, que no le dañan para nada la salud a las personas y que también no tienen el problema moral, ¿verdad?, de utilizar medios anticonceptivos de los cuales la mayoría son abortivos. Entonces, esa experiencia de tener que trabajar en ámbitos que no son los eclesiales nos motivó a desarrollar estas investigaciones con universidades extranjeras, sobre todo con la Universidad de Georgetown, que es una universidad jesuita, que tiene un instituto de investigación sobre métodos naturales, y con ello desarrollamos durante alrededor de 9-10 años una serie de investigaciones de métodos naturales, no solo dentro de la Secretaría de Salud, para ver cómo hacer la oferta de los métodos naturales en los centros de salud del Estado, que por cierto tenemos 833 centros de salud con programa de métodos naturales, sino también dentro de la iglesia, en áreas rurales, en áreas muy postergadas, como se dice, con acceso muy limitado a los centros de salud, y donde un programa de métodos naturales funciona perfectamente porque los instructores están en su casa, no necesitan ser profesionales para aprender y enseñar un método natural. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar? El problema que tenemos fundamentalmente es que no podemos dar seguimiento, por ejemplo, en los centros de salud, porque eso rebasa nuestra capacidad. En CEVIFA somos 3 personas coordinando el programa a nivel nacional, y nuestros instructores, que pasan de 500, están en las parroquias de todo el país, y el 70% de ellos son del área rural. Entonces, el seguimiento que podríamos dar en los centros de salud y en otros lugares, en las instituciones educativas, es complejo. Allí sí es un reto difícil de lograr, porque nosotros no contamos con un personal a tiempo completo, remunerado, que pueda hacer ese trabajo.
Entonces el seguimiento es lo único en lo cual tenemos debilidad. Pero en la experiencia de trabajo con ellos ha sido muy positiva. De hecho, a nivel de toda América, somos el único país y el único programa, en el caso nuestro, de métodos naturales, que tiene acceso a los centros de salud del Estado. A nivel de salud pública, es muy complejo para la gente poder tener acceso a las autoridades. Y en el caso nuestro realmente no fue complicado. Hicimos los contactos, creo que fue como en 1994, 2 años después apenas de haber sido fundada CEVIFA, y empezamos a hacer los contactos con quien correspondía con el área de materno-infantil del Ministerio de Salud, y las personas que nos atendieron, los médicos que eran la gente que dirigía, entendieron la posición de la Iglesia. La entendieron en el sentido de que la Iglesia no está opuesta a que las personas puedan regular su fecundidad. Lo que desea la Iglesia es que lo hagan a nivel de métodos naturales, porque son éticos, porque son saludables. ¿Cómo aumentar nuestra fe en medio de las enfermedades? Hay que tener una fe verdadera, una fe a toda prueba, que se base, que se fundamente en la palabra de Dios, en la asistencia a los sacramentos y en el servicio a la Iglesia. Servir a la Iglesia a través de los hermanos le da a uno una constancia en la fe, le da una seguridad de estar haciendo bien las cosas. Yo no soy una persona que vive rezando mañana, tarde y noche, ¿verdad? Entonces, pero mi fe es de tal manera consistente que rezo por momentos, en diferentes momentos a lo largo del día, pero no necesito estar exclusivamente de rodillas, ¿verdad? O en la banca de una iglesia para estar haciendo oración, sino que, como decía San José María Escrivá de Balaguer, hay que hacer la oración mientras se trabaja, mientras se elabora. La oración tiene que ser constante. Entonces, y hay que aprender a confiar primero en Dios y luego en su iglesia, que es la que nos da la acogida como seres humanos y la que nos permite desarrollarnos dentro de ella. Así que hay que confiar, es una confianza plena. Cuando yo escucho decir personas en testimonios que se abandonan a Dios, ¿verdad? Que se ponen en manos de Dios. Y he visto gente que dice que se abandona y llora sin parar, por ejemplo, por una enfermedad o la enfermedad de un pariente. Dice, no entiendo por qué se enfermó mi pariente, por qué Dios me castiga así. Eso no es así. Dios no castiga a nadie con una enfermedad. Y justamente Él nos da estas pruebas para probablemente determinar o manifestar cuánta fe, cuánta confianza tenemos en Él. Me decían mis médicos cuando me detectaron el cáncer, ¿por qué usted está tan tranquila? Y yo decía, bueno, pues porque en manos de Dios está todo. ¿De qué me sirve a mí angustiarme si está en manos de Dios? Y Dios es el que decide. Entonces, cuando podemos confiar de esa manera, y les invito a que lo hagan, porque realmente pues es una ganancia, nada nos va a limitar, nada nos va a servir de obstáculo, a tropezarnos, y también vamos a darle esa fe y esa confianza a la familia, ¿verdad? Y a lo que nos rodean. Entonces, eso, confíen plenamente. ¿Cómo se sobrellevar Fue muy hermosa la experiencia, porque nunca me imaginé que podría yo ver un resultado de un diagnóstico de una biopsia y que dijera que estaba positivo, ¿verdad? Que había cáncer, positivo por malignidad. Y yo dije, tengo cáncer. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue escribirle a una amiga que es médico y es patóloga, y le mandé, ¿verdad? Le escaneé el diagnóstico y se lo mandé por correo.
y me dijo, es importante que se haga, quiero corroborar el diagnóstico, que se haga otra endoscopía y que le tomen nuevas muestras, etc. Y lo mismo me dijo el gastroenterólogo, porque aparentemente no había nada en el estómago, no se miraba nada. Y era una muestra tan infinitamente pequeña la que sacó. De hecho, medía 1.5 milímetros el tamaño de la muestra de donde que se tomó la biopsia, que se tomó y que se hizo el examen. Entonces había que ver, ya que en la endoscopía no aparecía nada, tomar las muestras de otro lugar y se tomaron 3 muestras de diferentes partes y en esas apareció negativo, no había nada. Entonces me dijo ella, tráigame las muestras, yo las voy a examinar, que se las den en los laboratorios donde se las hizo. Y me dice, sí, las 3 muestras posteriores están negativas, pero la primera muestra está positiva y hay cáncer, pero era tan pequeñita. Yo le decía, miren cómo es Dios de maravilloso, que guió la mano del gastroenterólogo para tomar exactamente de la muestra más del lugar más pequeñito de todo el estómago, la muestra que dio positivo por cáncer. Entonces, viendo la mano de Dios en todos los pasos del proceso de la enfermedad, pues es realmente fácil, porque yo decía, bueno, el Señor vio al gastroenterólogo, ahora vamos ahora a comunicarnos con la gente que conocemos, con un sobrino que es médico y que es cirujano, para que me guiara, etc. Y tuve la maravillosa oportunidad de tener ese acompañamiento de los médicos durante todo el proceso y posterior. Claro que no es fácil, posterior a la cirugía es complicado, más o menos unos 4 a 6 meses difíciles, la adaptación del organismo, porque a mí me retiraron totalmente el estómago, 100%, o sea, yo no tengo estómago. Entonces la adaptación del organismo, no la mía emocional ni mental, yo estaba segura de lo que tenía que hacer, porque el médico me orientaba, sino la del organismo. Porque el esófago y el intestino no digieren nada, porque es el estómago el que hace ese trabajo. Así que eso es complicado, el cuerpo va organizándose poco a poco. Y sí, esos 4 o 6 meses fueron complicaditos, pero nunca perdí la fe, nunca perdí la esperanza de estar mucho mejor. Nunca perdí el acompañamiento de mi familia, pegaditos a mí todos, ¿verdad? La familia, el marido, los hijos y los nietos, que ya estaban algunos grandecitos. Y la oración, seguían haciendo oración. Era increíble, maravilloso como yo me enteraba de que había parroquias que hacían oración por mí, en los grupos de oración, en la renovación carismática, en la pastoral familiar, y yo no me enteraba. Y el cardenal les había dicho a los sacerdotes, oren por doña María Elena, que está enfermita de cáncer y la van a operar, etc. Y los sacerdotes maravillosos orando en las parroquias, y yo me enteraba por personas en la calle.